este primer momento el agradecimiento, ya lo hemos hecho, pero el agradecimiento a la Iglesia de Huesca por acogernos, el agradecimiento al pastor Aarón por sus gestiones, el agradecimiento a David y a Dalis, que forman parte del equipo. Hemos dicho que Joan, Cele, pero Dalis y David son miembros de la directiva y forman parte de esta iglesia. Gracias a todos vosotros. Voy a comenzar con lo que era el inicio de Naturalia. Todo surge, nos lo contaba Manuel, con un versículo de la Biblia. Apocalipsis 14, 7. Seguro que lo conocéis. Respetad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje central para el adventismo fue también central para el nacimiento de esta asociación. En ese pasaje de la palabra inspirada por Dios se presenta a Dios por su título de creador. Ese momento tan absolutamente culminante en el que se anuncia el desenlace de toda la historia de la salvación, cuando Dios viene a restaurar el orden de amor y perfección con el que tuvo lugar la primera creación. Quien creó en el principio vuelve para crear una vez más la definitiva. ¿Podía presentarse con algún otro título de mayor categoría? Es la presentación más utilizada de Dios una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Estamos tan absolutamente acostumbrados a ver un insecto o la hoja de un árbol que apenas si merecen nuestra atención. Si es que no acabamos dándole un manotazo al insecto o apartando las hojas porque nos molestan. No es frecuente ser conscientes de lo inmenso que es el más insignificante de los seres creados. ¿Os habéis parado a pensarlo? Cualquiera de las formas de vida, el más sencillo de los animales, lleva la firma del Creador. No es algo que se haya enseñado habitualmente y frecuentemente en nuestro medio. Todos hemos oído hablar de un segundo libro de revelación de Dios, pero abrirlo, ¿cuántas veces lo abrimos? Ese segundo libro de revelación. Manuel Martorell fue uno de los pocos que desempolvó el libro y dio a conocer esa otra revelación. Cuando lo hizo, muchos le miraron con cara de extrañeza. Yo doy fe de ello porque lo he visto y lo he oído, lo que se decía de él. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de un pintor muy importante, Giotto, el pintor que alumbró este arte, la pintura, al Renacimiento. A decir de los expertos, el que le abre la puerta cuando todavía faltaba algún siglo por llegar. El pintor de una obra impresionante. Por si acaso no conocemos mucho del pintor, yo no es que conozca gran cosa, pero, por ejemplo, Los Reyes Magos, donde plasma la escena, ¿verdad?, de unos Reyes Magos que llegan ante Jesús y en el que pinta una estrella que es muy conocida, porque es una estrella que lleva un penacho. ¿Habéis visto alguna vez esa estrella? Bueno, pues el primero que lo representa así es Giotto, y lo hace probablemente porque el cometa Halley pasaba por el cielo en aquel momento y le impresionó lo que había visto en el cielo, ¿no? De modo que luego, pues en el Belén aparece en ocasiones, cuando se pone en las casas, una estrella normal o una estrella con un penacho, ¿verdad? Esa estrella del penacho es la herencia de aquel Giotto. Los primeros que escribieron sobre este pintor lo hicieron décadas después de que él hubiese muerto. No se sabe, por tanto, mucho de su vida, pero lo que sí conocemos de Giotto es su obra. No solo pinta a los Reyes Magos.
Vasari, que fue el gran historiador renacentista del arte, dice de él: y en verdad fue un gran milagro que aquella época grosera e incapaz tuviese el poder, se estaba refiriendo a la Edad Media, claro, tuviese el poder de obrar en Giotto tan sabiamente que el dibujo, del cual poco o ningún conocimiento tenían los hombres de esos tiempos, mediante tan buen artífice, volviese enteramente a la vida. Y si solo hubiésemos conocido la biografía de Giotto, si solo conociésemos las loas que le dedicó Vasari y que le dedican los críticos de arte actuales, entonces quizá nuestro mayor deseo habría sido saber de esas maravillosas obras de las que hablaban y de las que se habla. Dice la leyenda que el maestro Cimabue fue a espantar una mosca que se había posado en un cuadro del aprendiz de Giotto, pero la mosca no se marchó del cuadro porque estaba pintada. Es la anécdota que resume lo que es obra de un creador excepcional. Pero, ¿qué te parecería conocer al auténtico creador del insecto, del que se mueve, del que no está pintado? Infinitamente superior a la mejor de las pinturas, a través del propio insecto. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset que para quien lo pequeño no es nada, no es grande lo grande. ¿Somos capaces de apreciar la grandeza de la creación más pequeña? Si somos capaces de hacerlo, quizá podamos aproximarnos a entender la grandeza del más grande. Pablo en Romanos 1:20 nos dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Los misterios de Dios, ¿no queréis conocerlos? ¿No abréis la Biblia con esa intención? Poder acercaros más a Él, tenerle más cerca, estar más cerca de Él. Pues desde la creación del mundo, por medio de lo creado, se puede saber todavía más. No sé si tú y yo somos conscientes de lo que esto implica. Otros antes que nosotros sí que se dieron cuenta de ello. El Job naturalista es preguntado por Dios. Job 38:3, por poner un ejemplo de lo que es toda aquella batería, ¿no?, de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? La plomada, para medir, para hacer las cosas como bien, que la pared quede derecha. Pero Dios se estaba refiriendo a la construcción del mundo y del universo. Job seguro que se hacía idea de la profundidad de esa pregunta, y nosotros que comenzamos a entender un poco sobre medidas y reglas midiendo la Tierra y todo el universo, no podemos más que maravillarnos todavía más. Y me voy al final, a Job 42:5, porque después de toda esa batería de preguntas por parte de Dios, de ese reflexionar por parte de Job, Job 42:5, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la mayor parte de lo que habían hablado era de esto, de que cuáles eran las medidas de la Tierra o del universo. Estaba hablando de naturaleza, Dios le estaba hablando de eso. Fíjate en lo que tienes alrededor. Queremos ver a Dios, podemos ver mucho de lo que es, muchos de los misterios que le envuelven a través de sus obras. Miremos a nuestro alrededor, sí. Y no tenemos solo el testimonio de Job. El primer libro de los Reyes nos habla de un Salomón sabio. El capítulo 4, los versículos 32 y 33 dicen que asimismo disertó
sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír de la sabiduría, todo esto viene seguido, no estoy sacando frases. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. No solo habla de naturaleza, pero habla de más cuestiones, de que había escrito muchos proverbios. Pero en el resumen que se hace aquí en el primer libro de Reyes, en un párrafo, comenta eso, que escribió muchos proverbios y que se dedicaba a la naturaleza. Y venían de todas partes para escuchar de su sabiduría, también a este respecto, seguro. Pero esto de aprender de la creación se remonta al principio de la humanidad, al mismísimo Adán. Después haré una referencia a él. Todos ellos llaman nuestra atención en cuanto al modo de relacionarnos con el Creador. La naturaleza tiene mucho que aportar al respecto y Job nos dice que preguntemos. ¿Os acordáis, no? Job 12, 7 al 9. Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, a los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de estas no entiende que la mano de Dios la hizo? La ciencia es el modo de preguntar. Si vamos a iniciar una investigación, lo primero que debemos determinar es cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nos estamos haciendo para después avanzar en ello? Y para responder a nuestra pregunta seguiremos un método que tiene su soporte en la existencia de leyes que rigen la naturaleza. ¿Somos de los que preguntamos para acercarnos más a Dios? Naturalia surgió con ese objetivo, preguntar a las bestias, a la tierra, para acercarnos más a Dios. Manuel Martorell era un heredero de aquella tradición de amigos de Dios naturalistas, heredero de la sabiduría de Job y de Salomón. Nosotros podemos también ser herederos de ello. Quiso dar a conocer esa herencia, la cultivó y la transmitió. Y por eso estamos también aquí, en esta mañana, reunidos, para recordar esa herencia que no debemos olvidar y que deberíamos haber utilizado desde hace mucho tiempo. En este caso, limitamos nuestros objetivos, va a ser no tenemos muchas pretensiones, solamente los átomos, las moléculas y las galaxias. No vamos a ir más allá. En la Biblia aparecen dos aspectos de la creación que nosotros diferenciamos. El primero, por orden de aparición y de importancia, es el que se refiere al origen de todo lo que existe. Génesis 1.1, al que se refería David antes, es el enunciado más significativo de este aspecto que llamamos creacionismo científico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En los dos primeros capítulos de Génesis se desarrolla este preámbulo de alcance total. Se establece una jerarquía de poder, pero sobre todo de amor. El poder es evidente. Quien crea es el que más poder tiene. Pero sobre todo de amor. ¿No habéis escuchado alguna vez, o incluso habéis enseñado que Dios creó por amor? Pues bien, en esa jerarquía, Dios, el Creador, está en la cúspide. Evitando toda la escala de seres creados, muchos de ellos muy poco conocidos, llegamos al ser humano. ¿Y el ser humano qué lugar ocupa en la jerarquía? Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, también debe ser portador, ¿no?, de esa semejanza de Dios en cuanto a su amor. Bueno, eso en teoría. Y finalmente están el resto de los seres creados, las bestias, los peces y las aves de las que habla Job. Esta jerarquía de amor tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, el resto de seres creados y, por supuesto, nuestros hermanos humanos. Con esta última idea de relación con nuestro prójimo, concretamente con nuestros compañeros de creación, lo que se refiere a ellos, aparece el segundo aspecto que diferenciamos en lo que llamamos creacionismo.
Podríamos llamarlo creacionismo ecológico, si queréis. Aquí en Huesca, Naturalia va a desarrollar un programa dentro de ese aspecto que es el creacionismo científico. Pero yo en este momento quiero referirme especialmente a ese otro creacionismo, al ecológico, del que la Biblia hace mención en muchas ocasiones. Por raro que deba parecer, lo digo por la cara que algunos le ponían a Manuel cuando hablaba él, o la cara que le ponen a Naturalia cuando habla Naturalia de la cuestión. Ya os he comentado que en el delta del río Ebro hace unos 45 años se desarrolló una primera campaña de limpieza. ¿Os podéis imaginar lo que era en aquel momento en el que la sociedad todavía seguía ajena a las cuestiones de protección de la naturaleza? ¿Verdad? En la sociedad y en la propia Iglesia. No es que fuese algo muy comprendido. Después se han desarrollado más y es algo pues fundamental, entendemos, para quien dice querer al Creador y a la creación. Una colega creacionista científica me decía hace unos años que esto no era creacionismo, que esto era ecología. Con el tiempo la he visto cambiar de idea, como le ha ocurrido a tantos otros, porque la idea ahora ya se ha generalizado más y Naturalia lo tuvo muy claro desde un principio. Había que proteger. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de los campos? Los animales y las aves se están muriendo por la maldad de los habitantes del país que piensan que no ves lo que ellos hacen. Son palabras de Jeremías en el capítulo 12, el versículo 4. No parece que exista una conciencia real sobre lo que está ocurriendo en la creación. Lo digo porque, a pesar de que se habla mucho de ello, realmente se hace muy poco. Y cada vez vemos, sin necesidad de que la ciencia nos lo cuente, cómo estamos alterando los equilibrios que se acaban volviendo contra nosotros. Lo más preocupante de todo esto, desde mi punto de vista, es que los cristianos tenemos como máximas el amor a Dios y a nuestro prójimo, evidentemente incluida la creación. Sin embargo, nuestra fidelidad a esos principios no suelen contar con el respaldo de los hechos. ¿Podemos estar pensando que el Creador no ve la maldad que hacemos? ¿Alguien puede pensar que no ve el efecto de nuestra gestión sobre la heredad prestada? La tierra se seca, la hierba se marchita, los animales y las aves se están muriendo. ¿Dónde está el liderazgo de los cuidadores y protectores de la creación? Es bastante frecuente pensar que las destrucciones que aparecen en la Biblia son un castigo divino contra el ser humano por no seguir a Dios. Pero, visto lo visto, quizá, si no todas, prácticamente todas, todos esos supuestos castigos no son sino maldiciones autoinfligidas al separarnos de Él y de lo que deberíamos haber visto de otra manera hace mucho tiempo. Y una vez que nos separamos de Él, quedamos a merced de nuestra maldad. La tierra se seca y se marchita, el mundo entero se reseca, se marchita y el cielo y la tierra se llenan de tristeza. La tierra ha sido profanada por sus habitantes porque han dejado de cumplir las leyes, han desobedecido los mandatos, han violado el pacto eterno. Ese es otro momento, ¿no?, donde se habla prácticamente de lo mismo. Esto es en Isaías, capítulo 24, versículos 4 y 5. Se seca y se marchita y sigue dándonos igual cuánto CO2 mandamos a la atmósfera. A mí me sorprende que se puedan poner excusas teológicas. Aquí y allá, a lo largo de todo el relato bíblico, aparecen de manera clara las reglas de nuestra relación con toda la creación. Y somos culpables de una profanación que reseca y llena de tristeza el mundo.
No deja de ser desconcertante la presunta necesidad de una teología específica referida a la protección de la naturaleza, cuando la cesión del cuidado por parte de Dios en el momento de la creación, dándonos la ocasión de guardarla en su lugar, en lugar de Dios, lo estamos haciendo nosotros, debiera ser considerada por el cristiano como un privilegio tan absolutamente desmedido como inmerecido. De todos modos, es posible que al haber desvirtuado la realidad sea necesario reconstruir una teología. No digo que no, pero me parece una pena, porque todo está demasiado claro por principio, sin ir a ello específicamente, en función de esa jerarquía de amor de la que hablaba antes. Dios nos crea por amor y deposita en nosotros su imagen y semejanza. ¿Dónde está el amor? En Génesis 2:15, Dios pone al ser humano en el jardín para que lo cultivara y lo cuidase. Estamos para cuidarlo. Pero hay un matiz de protección. Yo me he preguntado, ¿por qué se tenía que guardar el jardín si todo era perfecto en gran manera en aquel primer momento? ¿Cuál era el motivo de tener que guardarlo? ¿Guardarlo de qué? Pues quizá del pecado y del mal era de lo que había que guardarlo. ¿Y cuál fue el resultado? Fracasamos. Fracasamos y estaríamos fracasando desde el principio. Ese mensaje de liderazgo constructivo que nos da Dios, de liderazgo constructivo y de amor, no hemos sido capaces de cumplirlo. El único dominio confiado al ser humano era el de cuidar administrando. Esta idea no es una interpretación, es la única explicación razonable, habiendo sido creados, como decía antes, a imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, debíamos y debemos actuar a imagen y semejanza de Dios. No por obligación, sino porque decidimos hacerlo y porque le queremos y porque entendemos todas estas cuestiones. El resto son excusas. Si nos acercamos a los detalles de la vida, a todos los niveles, desde la sencilla célula hasta la complejidad de un organismo humano o las relaciones entre organismos, a nadie se le escapa que tienen una complejidad inmensa que supera nuestra mente. Esto no parece ser producto más que del cuidado y el amor por la obra realizada. Es algo grandioso, lo más pequeño, lo más insignificante. Fijaos, en Génesis le dice Dios a Noé, lo conocéis. Entonces Dios se acordó de Noé, se acordó de Noé y ¿de quién más? De todos los animales que estaban con él en el arca. Sí, tuvo en cuenta a Noé y a aquella familia que estaba en el arca, pero también a los animales. Fijaos que también tiene un detalle muy similar cuando Jonás, recordáis que se enfada con Dios, ¿por qué? Porque no destruye Nínive. Ahora no va a destruir Nínive, pero bueno. Y Dios le tiene que decir, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 niños inocentes y muchos animales. Jonás 4:11. Y así se manifiesta y podríamos leer en Salmos 84:3 y en Génesis 9, del 9 al 15, extraigo donde, a cuenta de Noé también, dice, mirad, voy a establecer mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes y con todos los animales. Esta es la señal del pacto que para siempre hago con vosotros y con todos los animales. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con vosotros y con todos los animales. Pero si hay una muestra que a mí me parece especialmente significativa del amor del Creador por sus criaturas, esta se encuentra en palabras de Jesús. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 pequeñas monedas?
Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lucas 12:6. En otras palabras, los pajarillos valen mucho más de lo que cuestan, tanto como para ser tenidos en cuenta individualmente, cada uno de ellos, para mostrar el amor que Dios tiene por el ser humano, que es a donde va a llegar al final. Toma como ejemplo el amor que tiene por unos simples pajarillos. Y fue con tal amor con el que se creó el lirio del campo como para estar vestido por su hacedor con mayor elegancia y riqueza que los de Salomón. Mateo 6, 28 y 29. La importancia de los animales para el Creador se puso también de evidencia en el primer contacto que tuvieron con Adán. Había que ponerles nombre, y esto es algo muy importante en este contexto. Y todos nos acordamos de una reflexión en unas naturalias de hace tiempo que Santiago Gómez, que luego tendrá su ponencia esta tarde, nos tuvo con nosotros en cuanto a esa importancia de poner nombres, de llevar Dios a Adán los animales para que les pusiese nombre, la relación de intimidad que se llegue a alcanzar con ellos, una relación que efectivamente tenía que ser íntima porque eran sus prójimos. Por otra parte, hay afirmaciones bíblicas que resultan ciertamente contundentes al definir la calidad de la vida de un animal. Quizá hayamos desdibujado hasta tal punto la imagen de Dios en nosotros como para ser incapaces de reconocer el auténtico valor de nuestros hermanos de creación, como tales hermanos. Fijaos que en Eclesiastés 3:19 dice que en realidad hombres y animales tienen el mismo destino. Unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Nada de más tiene el hombre que el animal. Eclesiastés 3:19. Impresionante. Es posible que tengamos que revolucionar nuestra concepción de la naturaleza. Eclesiastés afirma que compartimos el mismo aliento de vida y eso puede suponer que los animales participen junto al ser humano de la renovación de la tierra. Bueno, al fin y al cabo, están dentro del mismo pacto establecido por Dios con Noé. La idea puede provocarnos una cierta reacción de rechazo, no sé si entre nosotros, pero yo la he visto bastante frecuentemente. Pero ¿qué motivo podemos tener para hacer de menos a nuestros hermanos de creación cuando está claro el lugar que ocupamos cada uno en esa creación? Si está claro el lugar que ocupamos, ¿por qué nos empeñamos en hacerlos de menos todavía? Quizá hayamos construido un concepto de los seres creados en el que estos son meras comparsas, relleno escénico de la verdadera creación. Fuimos erigidos en guardianes del Edén, pero nos ha parecido poco y hemos despojado a la creación de su enorme valor. Eso tiene sentido, no creáis que no. Podemos apenarnos por el delfín ahogado en una red de pesca, o varado en una playa, envenenado por las basuras que producimos, pero en último término no es más que un animal. A lo sumo, el mayor valor que le otorgamos a los animales es para ser sojuzgados, en ese sentido tan humano y tan egoísta que le damos a la palabra que aparece en Génesis. Me sorprende que haya muchos cristianos que comenten con perplejos, ¿no?, el que se pretenda dar derechos a animales. Claro que tienen derechos. Dios les dio todos los derechos, como a nosotros. Les dio una vida. Cada uno ocupamos su lugar en la jerarquía del amor de Dios, está claro. Pero ¿por qué les tenemos que quitarlos y privárselos? Que a un chimpancé hay que darle y reconocerle unos derechos. Quizá lo que pasa es que nos molesta que se parezcan tanto a nosotros que a veces no sabemos cómo colocarlos, ¿no?, dentro de esa idea de creación.
pero no hay ningún problema. Si hacen cosas fabulosas, son sensibles, lloran a sus muertos, pues habrá que tratarlos con sensibilidad, ¿no? No podemos ir arrastrándolos con una cadena por el circo, matando a la madre para tener al pequeño, como se hacía a principios del siglo XX, bueno, y a mediados y muy avanzado el siglo XX, ¿no? Matar a los padres para llevarse a las crías y llevárselas a los zoológicos. Absolutamente terrible, claro que tienen derechos. Dios les dio todos esos derechos. El caso es que, haciendo gala de nuestro carácter contradictorio, infligimos tremendos daños a la naturaleza y sentimos al mismo tiempo la atracción y la necesidad de acercarnos a ella. Nos gusta salir al campo, salir a la montaña. Eso todos, ¿no? Lo hacemos con frecuencia. Y esta contradicción nos obliga a que definamos qué es la naturaleza. Y no será muy complicado. Preguntamos cómo va a ser el mundo ideal y muy frecuente nos vamos a encontrar con la idea de un jardín. Efectivamente, un jardín es naturaleza, pero no nos engañemos, no es la naturaleza. Me hizo gracia que estaba hablando con un colega creacionista destacado, un líder, lleva un departamento muy importante, y estábamos por Zoom y yo veía su habitación. Debía ser Joan, yo no conocía lo del conectarse por Zoom y desdibujar el fondo, y este hombre tampoco debía saberlo. El caso es que yo estaba viendo el fondo de su pared y allí había un cuadro de Jesús en un jardín, con un sauce llorón, con un río que pasa por ahí. Le acababan de pasar el cortacésped y lo habían dejado perfectamente bonito. El jardín es una simplificación cómoda, domesticada a la carta e insuficiente para nuestra vida de la naturaleza. Ocupamos todos los rincones del planeta, sometiendo la creación al arbitrio de nuestros deseos inmediatos. Nos molesta la oruga que se come nuestra comida. Oye, yo también quiero comer, ¿eh? No penséis que yo no quiero comer. Entonces, ¿sabéis lo que hacemos cuando nos molesta la oruga? Envenenamos toda la cadena trófica, provocando un efecto rebote que llega a la explosión demográfica de aquellos de los que queríamos librarnos. Las terribles arañas que mantienen a raya las poblaciones de insectos que se comen el alimento que necesitamos para nosotros, pues quedan envenenados. Queda envenenado ese pajarito que tanto nos gusta, insectívoro. Desaparecen todos, la oruga, la araña, el pajarito. ¿Y sabéis luego qué es lo que queda? La oruga, pero en unas cantidades ya incontrolables, porque los otros animales ya no están. Y tendremos una primavera silenciosa, ¿verdad? Como escribía Raquel Carson en los años 60, aquella mujer visionaria que dijo: con los venenos tendremos una primavera silenciosa. Y hay lugares en los que esa primavera ya ha llegado. ¿Cómo queremos a la naturaleza? ¿Domesticada, dócil y sumisa? Si el cachalote embiste al arponero, decimos que es una bestia diabólica. No somos capaces de entender que lo único que pretendía era defenderse de la mano que empuñaba el arpón para matarlo. Pues un animal muy inteligente, se da cuenta perfectamente. Y si viésemos los detalles de su comportamiento, cómo se protegen unos a otros, cómo saben lo que les van a hacer, a mí se me eriza el pelo en este momento, solo de pensarlo. Porque es el absoluto desprecio con el que tratamos a la naturaleza. Lo mismo ocurre, otro ejemplo, los elefantes asesinos, algunos, que incluso podéis haber visto imágenes, como un elefante ataca a un humano y lo mata. Claro, lo único que han conocido probablemente es a humanos de los que lo único que reciben son golpes o quizás disparos de armas. Recogemos lo que hemos sembrado. Se defienden como lo hacen todos los seres vivos, pero no se vengan, o generalmente no se vengan como hacemos los seres humanos. Voy a ir terminando porque me habían dado un tiempo
y nos hemos ido pasando con el programa, pero deciros que hacemos una interpretación frecuentemente de que, de algún modo sobrenatural, el mal hace que el ser humano, actuando negativamente sobre otros seres humanos o frente a Dios, lleven a que la naturaleza decaiga, lo que hablábamos antes, ¿no? de la miseria y del entristecimiento en la naturaleza. Sin embargo, no creo que sea así, según vemos desarrollado a lo largo del texto bíblico. Dice en Oseas 4, 2 y 3 que abundan en cambio el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia. Y se comete homicidio tras homicidio. Pero por eso el país está de luto, se quedan sin fuerza los que viven en él y mueren los animales salvajes y las aves y también los peces del mar. Esa es la idea, que interpretamos que esto ocurre porque el ser humano se porta mal y entonces la naturaleza queda repercutida por algún motivo sobrenatural, Dios, que la ataca. Pero ¿por qué tiene que atacar Dios a la naturaleza para castigarnos a nosotros? ¿No será que va aparejado el mal entre hermanos, entre los seres humanos, y el desprecio hacia Dios con el mal ejercicio que hacemos sobre nuestros hermanos de creación? ¿No será que hay asesinato, robo y violencia directos sobre la naturaleza a la par que lo ejercemos contra nuestro prójimo humano? ¿No será que no tenemos miramientos con nadie ni con nada? Hemos construido una cultura de lucha y de saqueo sobre la naturaleza, ignorando a propósito que la naturaleza es la que nos sostiene. Fue lo que Dios nos dio para sostenernos. Es una guerra sin cuartel y la tenemos perdida, porque cuanto más la ganamos, mayor es nuestra pérdida. Es una pugna absolutamente insensata. Las plantas exhalan el oxígeno sin el cual moriríamos en minutos y nos regalan el alimento sin el que moriríamos en días. Debemos repensar cómo entendemos la naturaleza. Es imprescindible aprender a vivir con ella a estas alturas. Arrinconarla hasta convertirla en un jardín nos está trayendo muchos problemas. No está contra nosotros y lo que no nos gusta de ella, lo que no me gusta a mí de ella, es el legado de miseria que nos hemos dado nosotros. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad. Es que la naturaleza que hay no es el plan original. Pero no perdió su verdadera finalidad por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Aún así, a la naturaleza le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, 20 y 21. Los beneficios de la liberación del mal serán para el ser humano y para toda la creación, atada sin culpa por nosotros. La naturaleza no está en nuestra contra. No tiene culpa de nada de lo que ocurre y no nos gusta en ella. ¿Cómo tratamos a la araña o a la serpiente? Por cumplir un papel tan fundamental como quizá desagradable. No voy a decir que no sea desagradable, pero no era el que originalmente se le había dado. Arrastradas a esa situación por ti y por mí. Incluso la serpiente será liberada de la maldición que le hemos impuesto. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido, dice Isaías 11, en el versículo 8. No fuimos celosos de nuestro papel como guardianes del Edén.
dejando la puerta abierta al dolor y al sufrimiento de la humanidad y de la naturaleza. En lugar de asumir nuestra culpa, comenzamos a maltratar a la creación. Hicimos algo mal, la naturaleza cambió y ahora no nos gustaba esa naturaleza. Hasta el punto de que en los tiempos del Israel bíblico Dios ya tuvo que dejar claras las cosas. Dice Levítico 26:34, entonces la tierra disfrutará de tranquilidad todo el tiempo que permanezca desolada y que vosotros estéis en el país de vuestros enemigos. Así descansará y se desquitará de lo que antes no descansó. No estamos haciendo justicia con nuestros hermanos de creación y Dios lo ve perfectamente. Es una constante a lo largo del tiempo. Diciendo que Dios lo ve, no estoy hablando de una consecuente ira y venganza de Dios. Yo no quiero ir por ahí. Ya decía antes que las plagas no creo que las envíe Dios, las enviamos nosotros. Tenemos los registros históricos de ello, quiero decir. No necesitamos echarle la culpa a Él. Lo que ocurre cuando el Creador asiste a este triste espectáculo es que sufre. Ese es el resultado de que Él lo vea, de que Él esté viendo que nosotros, que hemos sido dejados allí al cuidado de sus cosas, estemos haciendo lo que estamos haciendo. Permitidme que invierta el orden de los versículos, Romanos 8:22 primero, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y ahora volvemos hacia atrás, Romanos 8:20-21, era el 22 el que he leído antes, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por voluntad propia. Pero espera que nos manifestemos, que cambiemos las cosas. Es cada vez más difícil ver las estrellas del cielo. Nuestra basura también empaña el cielo. Aún así, esta noche vamos a intentar encontrarnos con unos cielos que cuenten la gloria de Dios. Estamos empeñados en acabar con todo lo que nos muestra la gloria de Dios. Al final, acabar con una especie es acabar con un ser que Dios ha hecho especialmente. Y si lo pudiésemos ver, porque ya lo hemos extinguido, ya no lo podemos ver, veríamos todo el amor que Dios puso al hacerlo, desde lo más superficial de su cuerpo hasta el último rincón de él. Es mi esperanza, es la esperanza de Naturalia y estoy seguro de que es el anhelo de aquel que nos creó, a ti y a mí, que tú y yo nos manifestemos a la altura del lugar que ocupamos en la jerarquía del amor instituida por el Creador, que nos manifestemos a su imagen y semejanza. Amén.